Muy buenos días, bienvenidos a esta última jornada del Fourth Latin America Energy Summit. Vamos a tener una jornada dividida en tres temas. El primero, un panel sobre financiamiento y gestión de riesgos en el sector energético, muy enfocado en un tema relevante y clave en estos días son los riesgos asociados a cambio climático. Después continuaremos con un panel sobre las perspectivas del mercado de gas en América Latina, con un especial énfasis en lo que está sucediendo en Argentina. Y terminaremos con una presentación sobre las perspectivas del sector minero como gran consumidor de energía. Como ustedes saben, Chile y Perú son importantes productores mineros, especialmente de cobre. El cobre, además, ha estado presentando una- perspectivas muy favorables en cuanto a precios y, por tanto, es muy probable que se reactiven muchos proyectos y que eso haga que el futuro, la proyección de la demanda de energía eléctrica sea mayor. Vamos a comenzar entonces con este panel de financiamiento y gestión de riesgos, en el que nos acompañarán Juan Palleras, Chief Investment Officer del IFC, Stanley Malek, VP de Project Financing de DNB, Enrique Rodríguez Flores, especialista de la División de Transición Energética del Banco Europeo de Inversiones, y como moderador, mi amigo Arturo Brandt, abogado especialista en temas ambientales y consultor en asuntos de cambio climático y mercados de carbono. Arturo, te dejo a cargo del panel. Gracias. Bueno, muchas gracias Raúl por la introducción y muchas gracias por la invitación a participar en este interesante seminario y este interesante panel. Como conversábamos ayer, este panel está para una mañana completa. Hoy día el tema de financiamiento y la gestión de riesgo es uno de los grandes temas que está infectando el sector energético, ¿no es cierto? Pero dando una introducción y dando la bienvenida al resto de mis colegas panelistas, ¿por qué estamos hablando de transición energética, descarbonización y financiamiento de riesgo? El sector de energía creo que hoy día se ve como parte del problema, pero yo soy más optimista y pienso que también es parte de la solución. Hay dos respuestas para esta pregunta. Los precios de las renovables están disminuyendo, como lo veremos más adelante, lo que trae como consecuencia un aumento en su participación dentro de la matriz energética global. En Latinoamérica no estamos exentos a este fenómeno. Hoy en día la matriz de generación de electricidad está compuesta en un 65% por energías renovables y en el 2050 se espera que este número aumente a un 93%. En el caso de Chile, por citar un ejemplo, en el año 2008 la capacidad instalada de renovables no convencionales era de tan solo 350 megawatts y hoy día son casi 7.000 megawatts, lo que representa un 26,4% de la capacidad instalada. Durante octubre de este año, las renovables aportaron un 66% de la generación de electricidad, mientras que el carbón aportó con un 31% de la generación, comparado con un 44% durante el año 2019. Una segunda respuesta a la primera pregunta: nos encontramos ante una crisis climática, con una trayectoria actual de 3,5 grados centígrados de aumento de la temperatura al 2100, siendo la meta establecida en el Acuerdo de París un aumento no mayor a los 2 grados centígrados al 2100, por lo que se hace urgente descarbonizar nuestra matriz energética. ¿Y por qué el sector energético? Porque este sector representa a nivel global un 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero, en donde la generación de electricidad y calor representa un 31%. Chile, dando otro ejemplo, la energía es responsable de un 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde la mayor parte proviene de nuestra generación de electricidad, calor y el transporte terrestre. Para que lo anterior continúe desarrollándose, requerimos, obviamente, por una parte, que los precios de las renovables sean menores a la de los combustibles fósiles y, por otra, un apoyo del sector financiero. La transición energética en marcha, ya sea producto de la disminución de las renovables, de los precios renovables, la crisis climática y acuerdos internacionales, trae importantes desafíos para el financiamiento de proyectos energéticos, con un mercado cada vez más flexible, con precios de energía a la baja, principalmente producto del menor precio del desarrollo de las tecnologías verdes. Como ejemplo, podemos citar la energía solar, cuyo valor de desarrollo ha disminuido un 89% durante los últimos 10 años. En el año 2009, si muchos no recuerdan, el precio de la energía solar a nivel utility scale era de 359 megawatt hora. Hoy
este precio ha bajado a los $40, con licitaciones en que han sido ofrecidas a $21. El proyecto eólico en la misma tendencia, onshore, ha bajado un 70% durante el mismo periodo de tiempo. Lo anterior es favorable para la deseada descarbonización, menos emisiones de CO2. Sin embargo, esta baja acelerada en los precios puede afectar el financiamiento de los renovables, dado que, como sabemos, es necesario en muchos casos PPA a largo plazo, lo que en la práctica no está ocurriendo. En consecuencia, nos podemos enfrentar a un escenario que de ser en que una baja de los precios de energía desincentive su financiamiento. ¿Qué podemos hacer entonces? Es una de las preguntas que nuestros distinguidos panelistas nos entregarán hoy. Demos un contexto a las inversiones en renovables. Durante el año 2018 y a nivel mundial, las inversiones en renovables alcanzaron un valor de $322 billones, con un modesto aumento en 2019. Según Bloomberg Energy Finance, durante el 2019, a nivel latinoamericano, se invirtieron $18.1 billones, lo cual fue liderado por Brasil, donde se invirtieron 6.5 billones, seguidos de Chile y México con 4.9 y 4.3 respectivamente. Más atrás se encuentra Argentina con inversiones por $2 billones. Lo anterior nos lleva a una primera conclusión. Solo un 86% de la inversión en renovables se encuentra en 3 países. Y si agregamos Argentina, tenemos que un 97% de las inversiones en renovables durante el 2019 se concentraron en solo 4 países. Si revisamos la estadística por tecnología, también observamos una alta concentración, en donde los proyectos, las sumas de dinero invertidas en energía eólica fueron de 8.9 billones y la energía solar 8.1, es decir, un 93% en 2 tecnologías. ¿Qué sucede con el resto de las renovables? ¿Qué sucede con la eficiencia energética? Si queremos cumplir las metas del Acuerdo de París y otras metas a nivel nacional, como la de carbono neutralidad, y dicho sea de paso, a fines de septiembre de este año, 66 países se han comprometido con la carbono neutralidad, debemos acelerar el paso en forma considerable. Para asegurar un futuro climático seguro, las inversiones a nivel mundial en energías renovables deben aumentar en forma significativa y llegar casi triplicándose a casi $800 billones al 2050. La pandemia del COVID-19 no ha ayudado mucho al cumplimiento de esta meta. Las inversiones en renovables a nivel mundial decayeron un 34% en el primer semestre del 2020 comparado con igual periodo de tiempo en el año 2019. Las fuentes de capital para renovables se encuentran dominadas por el sector privado, con un 86% de las inversiones, el restante 14% del sector público, principalmente vía instituciones de desarrollo. El sector público es una piedra angular a fin de reducir riesgos, barreras y atraer inversionistas privados. Para lograr una transición energética exitosa, es importante promover el desarrollo de las energías renovables y lo anterior está ocurriendo a través de una mezcla virtuosa que combina la baja en los precios de desarrollo de las mismas, así como también el impulso y fomento de políticas públicas destinadas al cumplimiento del Acuerdo de París. Chile está promoviendo un phase-out de las centrales a carbono al 2040, que probablemente llegará antes. También una meta de carbono neutralidad que, de acuerdo al Ministerio de Energía, traerá beneficios por el orden de los 37.000 millones de dólares. Sin embargo, para poder tener una película completa de las acciones necesarias para lograr una transición hacia la descarbonización deseada y exitosa, debemos considerar también a las energías provenientes de los combustibles fósiles, principalmente carbón y petróleo. Como ya se indicó más arriba, durante el 2018 se invirtieron 322 billones en renovables, la mayor parte de ello en generación eléctrica. La inversión en el sector de combustibles fósiles alcanzó los 933 billones de dólares, de los cuales 127 fueron en generación de electricidad. No quiero referirme a los subsidios en combustibles fósiles comparado con los subsidios renovables, ya que la cancha sería aún más dispareja. Algunas de las preguntas que debemos hacernos y que serán abordadas por nuestros expertos panelistas son: ¿cómo estimular a nivel de financiamiento el desarrollo de los renovables? ¿Cómo la banca puede desincentivar las inversiones en carbón? ¿Cuál es el rol que cumplirá el gas como combustible de transición en la descarbonización? ¿Cómo se están considerando los riesgos climáticos derivados de las inversiones en combustibles fósiles? Estamos hablando de riesgos regulatorios, riesgos reputacionales, riesgos de transición, de litigación, de activos varados. ¿Cuál es la experiencia que la banca aquí representada ha tenido en la transición energética? ¿Cuáles son las experiencias que pueden nuestros panelistas compartir? ¿Existe en el sector financiero un disclosure de información de la carbonización de sus inversiones y sus activos de cara a sus inversionistas?
y cómo afecta al financiamiento de las renovables la baja sostenida en los precios de la energía, tomando en cuenta el financiamiento a través de un Project Finance. Eso yo quería contarles a modo introductorio, y a continuación quiero dar la palabra a nuestros distinguidos panelistas, partiendo por Juan Playeras. Adelante, Juan. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo me llamo Juan Pallera, soy un Chief Investment Officer en IFC, la Corporación Financiera Internacional, filial privada del Banco Mundial. Llevo algunos añitos en IFC, tengo unos 28 años y gran parte de esos ha sido dedicados a acompañar a Chile en su jornada, digamos, a través de la evolución de las energías renovables que ha tenido el país. Nosotros comenzamos actividades en Chile en la época de los años 2000, acompañando el proceso de transmisión eléctrica, y después nos metimos bastante de lleno al proceso de generación. Entonces empezamos en el año 2006, más o menos, 2006-2007, con un par de centrales de pasada de 155 megas cada una de SN Power, en uno de los primeros Project Finance que se hizo en el país. Dada la concentración del sector eléctrico, era poco usual en esos años que se hiciera un Project Finance de un proyecto energético. Y empezamos con esos dos proyectos en la sexta región, bastante interesantes. De ahí nos movimos a el sector de las pequeñas hidroeléctricas. Las centrales de pasada financiamos una que se llama Hidromaule en la séptima región en el año 2008, que fue muy exitosa. Claro, esos eran los tiempos de los precios spot alrededor de 180, 200 dólares por megawatt hora. Pero generó conciencia de que era posible tomar un riesgo Project Finance en las pequeñas centrales, cosa que se extendió después a lo largo del mercado. En el año 2010 financiamos el primer proyecto Project Finance eólico que se hizo en el país, una central con SN Power que se llama Totoral. Y después de eso, en el año 2013, 2014, financiamos un total de 4 proyectos solares fotovoltaicos con una variedad de actores internacionales en el norte grande y en el norte chico, por un total de 321 megawatts en proyectos sucesivamente más grandes, de 30, 50, 100 y 141 megawatts en el país. Trabajando en un multilateral, nuestro rol no es el de competir con la banca privada, sino más bien tomar riesgos en los cuales la banca privada aún no está lista para tomarlos. Hemos tratado de acompañar el proceso, como acabo de comentar, viendo la evolución un poco de la tecnología en Chile, tratando distintas maneras de generación. En el camino también vimos proyectos de biomasa que no se concretaron, vimos proyectos más pequeños, vimos proyectos más grandes. La última central a carbón que financiamos en América Latina también fue en Chile, que fue en el año 2008, Central Térmica Andina con Engie Energía Chile. Y eso es algo que ya no hacemos. Sencillamente no financiamos centrales a carbón. Una evolución del approach que nosotros estamos tomando para este tipo de proyectos. También vale la pena destacar de que en IFC hoy en día 66 a 70% de todas las inversiones en energía que hacemos son energías renovables en cualquiera de sus modalidades. Y en el presente, y siguiendo con esta línea de estar siempre en la línea más moderna, digamos, de lo que se puede hacer, estamos empezando a ver financiamiento de energía en otras modalidades que no sean sencillamente generación. Por ejemplo, estamos mirando la posibilidad de financiar buses eléctricos en Santiago, que para mí, personalmente, yo empecé a buscar un financiamiento de baterías hace un par de años, todavía es un poco difícil hacerlo. 2 buses es 1 megawatt de baterías, entonces lo pensamos como una manera de financiar baterías rodantes, si es el caso. También estamos empezando a ver con mucho interés lo que está pasando en el país con el tema del hidrógeno, que obviamente todavía faltan algunos años para que sea comercialmente viable, pero que es algo que sin duda vamos a tener un rol en ayudar en impulsar. Y lo dejo hasta ahí a manera de introducción. Muchas gracias, Juan, por tu interesante presentación. Ya vamos a volver contigo en una segunda ronda. A continuación ofrezco la palabra a Stan. Stan, puedes aprovechar de presentarte, contarnos tu experiencia y te cedo la palabra.
Sí, muchas gracias, Arturo, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Stan Malek, soy miembro del equipo de energía y de infraestructura de Banco DNB, un banco noruego que al final tiene muy fuerte enfoque en lo que es al final financiamiento de todo lo que es como poniéndolo en una bolsa verde, ¿no? Entonces, tanto infraestructura como energía. Entonces, el banco aquí en Chile, por supuesto, tiene un fuerte enfoque en lo que es energía, lo que son renovables. Es muy interesante lo que acaba de mencionar Juan, de los primeros proyectos que estaban financiando IFC aquí y que al final es muy importante el rol que juegan instituciones como IFC. Nosotros, dado como la relación que tuvimos con algunos de sponsors que ha mencionado Juan, fuimos también miembros de estas primeras financiamientos en particular de energías, tecnologías que vienen de financiamiento de energías verdes, como por ejemplo como las plantas de pasada. También nos enfocamos recién mucho en todo lo que es energía eólica y energía solar. Para que tengan un ejemplo, este año incluso y el año pasado hemos cerrado ya 8 financiamientos de un conjunto de casi 500 megawatts de energía eólica. Como si sacamos los multilaterales, el banco es uno de los más fuertes aquí en financiamiento del sector. Estamos muy visibles, por supuesto, en Chile, estamos muy visibles recién abriéndonos, por ejemplo, a Brasil. Hicimos varias transacciones en Uruguay. Creo que uno de los puntos que se han tocado, creo que tanto como IFC, en estos momentos ya tenemos una limitación casi absoluta de no poder financiar plantas de carbón. Eso creo que es un punto muy relevante para nosotros, pero por otro lado, el mandato nuestro sigue muy fuerte. Tenemos, por supuesto, algunos como riesgos particulares que tenemos que ver y creo que los vamos a cubrir en más detalles más adelante, como por ejemplo riesgos regulatorios. Pero el mandato como más grande y más amplio sigue más fuerte. Creo que tenemos que cada vez meternos más y más en detalles de repercusiones que tiene el involucramiento más amplio de energía eólica, energía solar en el sistema, como creo que también ha mencionado Arturo, la falta de PPAs así tipo take or pay que vienen de instituciones bancables es por supuesto un desafío. PPAs que vemos que salen de instituciones como CNE aquí, de distribuidoras, que no son tipo take or pay, traen más y más riesgo. Es algo que también estamos viendo, por supuesto, como los problemas aquí económicos y sociales recientes, en particular en Chile, también han traído otro tipo de riesgos. Todo eso está causando ruido para los bancos. Yo creo que también tenemos, por temas que se han mencionado, relacionados a gran caídas en CAPEX, a gran caídas en resultantes en precios marginales. Eso ha causado que algunos de proyectos financiados con una exposición más amplia al riesgo spot merchant ahora están encontrando como problemas financieros. Entonces también vamos a ver algunas como primeras inversiones entrando bancarrota. Entonces eso también va a ser algo que va a generar un poco de ruido. Pero creo que también, para no hablar de solamente elementos negativos, creo que también hay elementos que aquí estamos viendo que salen y creo que van a apoyar a industria y nos van a dar como oportunidades para demostrar nuestro como apoyo al sistema.
temas como electromovilidad, que en este momento creo que parten, por ejemplo, en Chile más por el lado industrial, con Transantiago y otras iniciativas que están lanzando. Temas también ahora muy populares aquí en Chile con todo lo que está relacionado a combustibles verdes, hidrógeno. Eso también, aunque lo vemos más, creo que para largo plazo, pero creo que en algún momento será un tema muy, muy interesante. Ojalá también deberíamos ver un rebote en minería. Aquí hay varios proyectos que están a punto en sus estadios de prefactibilidad que en algún momento van como a lanzarse, y al mismo tiempo trayendo más como infraestructura relacionada, tipo, por ejemplo, desalinización. Es algo que creo que también va a ser un tema relevante. Ya hay varios proyectos aquí en particular en Chile, donde, por supuesto, el agua en el sector norte del país es muy, muy como en pocas cantidades. Al mismo tiempo, eso es donde viene el fuerte requerimiento del minería. Entonces, creo que estamos esperando un periodo muy interesante para este sector. Y bueno, eso creo que también nos da algunas esperanzas. Yo creo que el interés aquí en general, lo que estamos viendo, tanto de inversionistas como de los bancos, está muy fuerte. Hay temas que creo que tenemos que ver, que creo que vamos a discutir más adelante, pero seguimos muy positivos. Entonces, con eso te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Stan. Súper interesante tu presentación. Enrique, lo mismo para ti. Por favor, preséntate y después nos cuentas un poco a modo introductorio cómo estás viendo tú el rol de la banca en la descarbonización y transición energética. Bueno, muchas gracias. Primero, las gracias a los organizadores, Raúl Ferro, por la invitación. Mi nombre es Enrique Rodríguez Flores, trabajo en los temas de transición energética aquí en el Banco Europeo de Inversiones. Quizás contarles un poquito primero qué tipo de institución somos. Somos en realidad el multilateral más grande que hay en el mundo. La forma de explicar siempre, para mí, eso es con números. El 2019 nuestro volumen de préstamos ascendió a 73.000 millones de euros, que son algo así como 87.000 millones de dólares. Pero lo interesante aquí es que el 31% de ese financiamiento va para acción climática. Y eso son casi como 27.000 millones al año, ¿no? Trabajamos desde hace más de 60 años en 160 países y por la característica del banco, cuyos dueños son los 27 miembros de la Unión Europea, bueno, menos los británicos que se acaban de ir, digamos, pues eso hace que el 90% de nuestras transacciones sean dentro de Europa. Pero el 10% restante, que no es menor, pues son los 8.700 millones de dólares al año, se va para fuera de Europa, bajo prioridades, digamos, que están alineados con la política europea, ¿no? El modelo de negocios nuestro es como de los grandes multilaterales. Utilizamos nuestro AAA para conseguir, digamos, dinero en los mercados de capital internacional, y eso trasladamos esas condiciones favorables, las trasladamos a nuestros clientes finales. En el caso de energía limpia, pues se traduce en la tipología normal, son proyectos de inversión inicial alta y de vida técnica o económica útil larga. Entonces, entendemos que una adicionalidad muy grande puede ser ofrecer financiamiento a largo plazo y obviamente a costos baratos. Entonces, esa es la adicionalidad que pretendemos dar a nosotros, ya sea por medio de créditos, garantías o también buscando blending, ¿no? Quería resaltar el hecho de que el 2019, el año pasado, para nosotros fue un año bastante crucial en el tema de alineamiento de nuestras políticas en miras a conseguir, digamos, contribuir sustancialmente a la lucha contra el cambio climático. Y queremos convertirnos, de hecho, el Banco Climático en la Unión Europea. Y hay 3 hitos que me gustaría mencionar. Uno de ellos es que acordamos que hasta este fin de año debemos alinear todas nuestras operaciones a lo que es el Acuerdo de París.
Ya se imaginarán todo lo que significa eso en tratamientos de taxonomía. Nos estamos alineando con la taxonomía de la Unión Europea, que también ha sido publicada hace poquito. El segundo punto es también decir, bueno, aumentemos nuestra métrica, ¿no? O sea, aumentemos más financiamiento de acción climática, y de este 31% que decía que habíamos conseguido el 2019, queremos llegar al 50% en el año 2025. Entonces, ese es otro compromiso profundo que tenemos. Y el tercero, que no es menor, es que aprobamos el año pasado nuestra nueva Energy Lending Policy, que no sé si lo siguieron los que estuvieron, digamos, presentes o siguiendo la COP25 en Madrid, pues fue el anuncio que más o menos movió todo la conferencia, ¿no? Y está asociado a lo que decían los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, el cómo tomar políticamente decisiones de alejarse de cierto tipo de inversiones. Entonces ellos mencionaron, digamos, el phasing out de carbón, plantas de carbón para generación, pero nosotros quisimos dar un paso mucho más fuerte, más intenso, y nuestra decisión es retirar cualquier tipo de financiamiento a proyectos con combustibles fósiles hasta el final de 2021. Es decir, que a partir del 2022 nosotros no podemos financiar por acuerdo, digamos, institucional ningún proyecto que tenga que ver con combustibles fósiles. Y bueno, eso va a ser, digamos, un cambio muy grande, pero creemos que hay unas señales de demanda en el mercado que digamos, justifican este tipo de decisiones alineadas a las decisiones políticas ya mencionadas. La energía para nosotros es súper importante, 20% de nuestra cartera va para eso. Y creemos que por lo menos en Europa hemos sido realmente muy decisivos en el desarrollo de la industria. Un ejemplo que siempre me gusta citar es que los primeros proyectos de tecnología eólica offshore fueron financiadas por el BEI. Y era un poco en línea con lo que decía Juan, el colega del AFC, porque pues creemos que nuestro rol como Banco de Desarrollo es también facilitar, digamos, el despegue de estas tecnologías que digamos, todavía no tienen la madurez comercial para que sea apetitoso para un banco normal comercial, ¿no? Y nuestra estrategia es muy clara, también, obviamente, en las fases siguientes, involucrar el financiamiento privado. Un poco para terminar, quisiera decirles, y bueno, perdonen por haberlo sacado un poquito de la realidad chilena y sudamericana, más bien trayéndoles a esta perspectiva europea y global. Digamos, estamos muy comprometidos con apoyar. No sé si están al tanto de que la Comisión Europea este año publicó el nuevo Pacto Verde Europeo, que es una línea de política de acción climática muy grande, no solo dentro de Europa, sino fuera de Europa, pero que tiene algunos elementos que creo que son transportables a las realidades en regiones fuera de Europa, incluyendo Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, un apoyo directo a lo que se llama el Fondo de Modernización, que es un instrumento de financiamiento a los 10 países de la Unión Europea que tienen menos ingresos. Y lo curioso es que estos países, además de tener menos fuertes sus economías, son los que son más intensos en el uso de carbono en sus economías, ¿no? Entonces tiene sentido establecer un mecanismo de financiamiento justo, digamos, y de compartir riesgos con este tipo de mercados, y así es que se establece un fondo especial por medio de la Comisión Europea, al que nosotros apoyamos mucho, que del 2021 al 2030 va a permitir brindar una plataforma de financiamiento para estos 10 países, digamos, en tecnologías de energía limpia, ¿no? Van a ser como base del fondo son 14.000 millones de euros que se van a explotar en estos 10 años, y obviamente se espera que se complemente esto con financiamiento de banca privada. Y eso es lo que puedo contar hasta ahora, y espero que en la siguiente intervención aterrizar un poco más a lo que podemos aportar en Latinoamérica, el Caribe y pues también en Chile. Muchas gracias, Enrique. Vamos a pasar a continuación a una segunda ronda de intervenciones. Tengo algunas preguntas que he formulado.
sin perjuicio que ustedes quieran extenderse en algún otro tema, y les pediría tratáramos de focalizarnos en Latinoamérica, si es posible. Para Juan, ¿cuáles, Juan, tú ves que son los principales desafíos hacia adelante en el tema del financiamiento, hacia una economía descarbonizada, hacia una economía libre de carbono? Y tú señalaste que ustedes toman ciertos riesgos que la banca privada no toma. Entonces quería, si puedes, en el tema de la evaluación de proyectos, si puedes contarnos un poco más. Yo había oído eso, algunos colegas tuyos del IFC que decían eso, pero nunca en realidad como que había preguntado mucho. Me parece, a lo mejor nuestra audiencia quiere conocer un poco más de eso. Bueno, Tengo que hacer un poco el malo a la película, tengo que dar... Sí. Sí, claro, quizás podría responder a ambas preguntas con un solo ejemplo, y es revisitando un poquito nuestra experiencia en todo el tema solar fotovoltaico, que comenzó en el 2013-2014. Como les mencioné, veníamos de hacer una racha de inversiones en distintas tecnologías que habían sido bastante exitosas. Nos fue muy bien en las pequeñas hidros, nos fue bien en las medianas hidros, nos fue bien en el parque eólico, más que nada por los precios altos al spot que viene en ese momento. Y entonces lo que pensamos en el año 2013, recordemos que a fin de año 2012 habían 2 megawatts de solares fotovoltaicos en Chile. No 200, no 2000, habían 2 en todo el país. Entonces, lo que nosotros pensábamos es un crimen no tener una industria solar fotovoltaica más desarrollada cuando un país como Chile tiene el desierto de Atacama, que son las condiciones ideales para generar este tipo de energía. Pero estábamos ante una encrucijada. O sea, por un lado, las minas no querían un PPA en ese momento de un parque solar porque les interesaba tener energía 24/7 constante, ¿no? Energía de base. Por otro lado, todo el mundo sabía que para que en esos años, para que funcionara la energía solar fotovoltaica, necesitabas un PPA, ojalá del Estado, ojalá a 25 centavos para que funcionase. Y nosotros vimos, ok, los precios de los paneles, los precios de la construcción habían bajado. Hoy día suena ridículo, pero en ese momento era un muy buen precio poder construir un parque entre 2,7 y 3 millones por mega. Hoy, como todos sabemos, es factible construir un parque por $700,000 por mega. O sea, esa caída abrupta en precios, particularmente de energía solar fotovoltaica que mencionaste anteriormente, nosotros lo vimos en carne propia, es muy real, ocurre, y entre otras cosas esperamos de que los pronósticos para hidrógeno sigan un mismo perfil, en el cual el resultado de la caída de precios es mucho más agresiva de lo que se puede pronosticar en tal momento. En todo caso, en ese momento nadie estaba dispuesto a tomar riesgo spot en el solar fotovoltaico. Y nosotros, como les acabo de contar, teníamos esa experiencia bastante positiva en mercados spot, en otro tipo de tecnologías. Y dijimos, ¿por qué no hacerlo? Y empezamos con una planta de 30 megas y después otra de 50. Armamos una de 100 que tenía un PPA con un off-taker industrial. Y terminamos en el 2014 con una planta que en ese momento era la más grande, a precios spot en todo el mundo, de 141 megas. Tengo que mencionar a propósito que los colegas de DNB nos acompañaron en muchas de esas inversiones tempranas en las centrales de pasada, en el proyecto eólico, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una de las bancas comerciales más progresivas que nos acompañaron en algunas de estas inversiones. Pero bueno, entramos en el tema del solar fotovoltaico cuando los precios estaban a $150 por megawatt hora. Y todos sabemos lo que ha pasado con los precios spot en el norte, donde vivimos en carne propia, que por congestión, por falta de capacidad de transmisión, por exceso de oferta en un sector bastante limitado, los precios cayeron de $150 por megawatt hora a $5 por megawatt hora en promedio, ¿no? Con una planta que es más de 3 o 4 veces el costo de lo que uno podría armar una planta hoy en día. Entonces, ¿cómo afrontar ese riesgo? Nosotros tomamos la decisión de entrar para estimular a la industria. Y en ese sentido, el impacto de desarrollo, yo creo, ha sido mayor. O sea, no creo que no creo que corresponde atribuirse el éxito de la industria solar fotovoltaica en Chile, pero la verdad es que cuando empezamos a mirar esto, habían 2 megawatts. Hoy día, no sé la cifra exacta, tú, Arturo, seguramente la conoces mejor que yo, creo que estamos en 2.800, 2.900 megas de solar fotovoltaico. En un espacio de 5 o 6 años. O sea, ha sido un crecimiento dramático
mucho más grande de lo que habíamos pensado en ese momento y lo que nuestros consultores, CNEX, STEP, etcétera, etcétera, habían considerado era posible en ese momento, y se logró este crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que vemos a futuro a financiar este tipo de cosas? O sea, hemos tenido un papel un poco reducido en la industria después del 2014, porque ya entró la banca comercial en masa, ¿no? Y entonces lo que era imposible para alguien financiar en el año 2013-2014, hoy día hay varias opciones para hacerlo. Pero uno, tenemos el tema regulatorio, que es importante, y nosotros no tenemos experiencia directa en financiar proyectos de PMGD, pero hemos visto cómo se ha cambiado un poco el esquema, y seguramente Stan puede hablar sobre eso con un poco más de propiedad. Está el tema de la baja continua de los precios, o sea, algo que tú financias en un año, 5 años después, ya no es competitivo porque ha caído de manera muy importante los costos de CAPEX. Está el tema de que el financiamiento que nosotros otorgamos generalmente son financiamientos de 12 a 20 años para este tipo de proyectos, y pueden haber muchos cambios durante ese intervalo en lo que es la estabilidad de flujos de caja del proyecto. Entonces, en el día de hoy estamos viendo una cierta movilidad. Cuando empezamos en el 2013-2014, la mayor parte de estas iniciativas en el campo solar fotovoltaico eran llevadas a cabo por developers independientes, por decir algo, ¿no? Los grandes generadores de Chile no estaban en eso. Hoy día eso ha cambiado. Hoy día Engie está entrando muy fuerte, Gener está entrando muy fuerte, cosas que en ese momento no existían. Entonces, la dificultad que nosotros vemos es tratar de generar una cierta estabilidad en flujos de caja, y el approach que tomamos en algún momento de decir, ok, pensamos que si los precios están suficientemente altos, podemos tomar el riesgo de no tener un contrato a largo plazo. Lo que no quiere decir que no se pueda financiar un proyecto spot hoy día, pero se puede financiar bajo condiciones que son mucho menos favorables para el sponsor de lo que eran en su momento. El apalancamiento tiene que ser mucho más bajo, los resguardos tienen que ser mayores, el análisis es bastante más riguroso sobre la posibilidad de que haya algún imprevisto que en ese momento parecía imposible, pero que se convierte en realidad. Muchas gracias, Juan. Ahora quiero dar la palabra a Stan, y parece que todos coincidimos en que el tema de la baja de los precios de la energía conlleva un importante riesgo hacia los financistas de proyectos. Yo quería preguntarte, Stan, si ustedes tienen alguna solución, cómo lo ven hacia adelante en la evolución, y también otra pregunta a nivel, digamos, latinoamericano y un poco a nivel global. ¿Por qué a la industria financiera, a la banca, le ha costado tanto subirse este carro de la descarbonización? Ustedes, digamos, y los tres que están aquí presentes, las instituciones que representan, están todos más o menos de acuerdo que tenemos que alinearlos con la meta del Acuerdo de París, pero a nivel global se observan algunos brotes verdes. Pero ¿qué es lo que tú crees que falta para que la banca, digamos, en su contexto general, se suba a este carro de la transición energética? Gracias. Y bueno, para partir con el primer punto de las gran caídas de precios que estamos viendo, todo está relacionado al financiamiento que estamos haciendo, porque aunque por supuesto nos gustaría solamente entrar y financiar proyectos donde estamos como con PPAs, como cubriendo el volumen total de generación, hay de verdad pocos casos aquí así en el mercado. Por supuesto, cuando entran, todos los bancos están ahí, y los precios que puede conseguir el sponsor en este caso para financiamiento, o por supuesto son los más agresivos que uno puede ver en el mercado. Pero como dije, hay pocos PPAs de características. Incluso yo diría que recién lo que estamos observando es justamente también vinculado a esta reducción en precios que todos ya están observando. En particular, las grandes empresas que normalmente actúan como off-takers simplemente pierden el incentivo de otorgar estos PPAs de largo plazo, porque el supuesto que toman es que ¿para qué lo voy a hacer si el precio de energía me va a caer otra vez en 5 años? ¿Y para qué voy a fijar el precio que voy a comprar en los próximos 15 años? Entonces,
eso, el resultado que tiene eso es que vemos como más y más PPAs de corto plazo que al final no, aunque son, algunos de estos son bancables, pero no son, apalancando estos PPAs, no te dejan al final construir nuevos proyectos. Entonces, ¿qué está pasando? Es que estos PPAs los toman los incumbentes y estos al final acaban actuar como un cierto tipo de comercializador y agrupan estos PPAs que son poco bancables o más de corto plazo y ellos mismos luego licitan PPAs ya más de largo plazo. Entonces, casos así hemos visto en el año pasado donde hemos financiado nosotros proyectos con PPAs de incumbentes, de Colbún, de Gener, de Engie, que por supuesto como entidades como off-takers son muy bancables y actualizan y actúan como un cierto tipo de comercializador. Entonces, eso creo que es una tendencia que también estamos viendo, pero volviendo creo que al punto principal, aquí en particular, si tomamos el caso de Chile, donde como una fuente de crecimiento del sector fueron los PPAs de distribuidoras que en algún momento se cambiaron, se hicieron más bancables, ahora están sufriendo como doble problemas, ¿no? Porque por un lado, como no son PPAs de tipo take or pay, son PPAs de tipo take and pay, y con como sobre contratación en cuales estamos aquí en Chile, estamos encontrándonos que al final lo que los distribuidores deberían consumir, al final es 40 o incluso en algunos casos 50% menos de lo que contrataron. Entonces, si tú eres un proyecto solar, donde hace un par de años te contrataste al precio de $50 por megawatt y luego la banca te financió en base de eso, por supuesto con ciertas holguras por todos lados, pero ahora tu realidad es que el volumen que tú vendes a este precio es la mitad y antes tomabas un supuesto que si no lo vendes al PPA, lo vendes al mercado spot por un precio cercano a este, pero ahora la realidad es que en muchos como periodos, precios en bloque solar incluso están en cero, ¿no? Entonces, el resultado de estos problemas al final son gran problemas fuertes aquí que están enfrentando algunas generadoras. Además, si sumas a eso cambios regulatorios que estamos como enfrentando estos días, como por ejemplo la introducción del precio estabilizado, dado los problemas aquí de estadio social en Chile, al final todo es otro problema que además cae y lo tienen que enfrentar generadoras. Por supuesto, se está intentando como mitigarlo con un financiamiento de IDB, pero estamos ya un año en eso y todavía no está cerrado y bueno, está quizás a punto de cerrarse, pero todo este tiempo las generadoras están como encontrándose con problemas adicionales, ¿no? Entonces, creo que respondiendo a tu punto primero, ahora cambiándose al más tema de descarbonización. Yo creo que aquí la presión, creo que como de ser verde, de cumplir con metas medioambientales, creo que sí, viene de varias fuentes y creo que hay jugadores que como abordaron este tren como más temprano que otros. Yo creo que aquí, en nuestro caso, fuimos uno, creo que de los primeros así que entró y de forma definitiva descartó la posibilidad de financiar plantas de tipo carbón. Y en general también estamos viendo con mucha precaución cualquier otra tecnología que ocupa combustibles fósiles. De todas formas, no la descartamos porque en muchos casos son tecnologías que incluso apoyan energía renovable y la intermitencia al final de estas fuentes.
Por ejemplo, aquí en Chile hemos participado en financiamientos de plantas peakers que al final dan respaldo al sistema. Entonces, es un elemento que al final deja crecer más a la energía renovable. También hay tecnologías de más tipo motor de gas, que también es algo que estamos viendo y creo que, pero en general, lo que creo que ves es la presión que estamos que tenemos como de la sociedad es cada vez más fuerte y creo que ahora sería, yo creo que y es un desafío al final financiar plantas como compras incluso de hacer como acquisition finance para todo lo que involucra energía que viene de combustibles fósiles. Nosotros estamos incluso yendo a un extremo que incluso si hay un proyecto solar, pero el sponsor tiene demasiada exposición y tiene demasiado grande el footprint de carbono, también es un factor para nosotros. Entonces, yo creo que aquí es al final una cascada, una reacción así muy fuerte que uno gatilla al otro y al final si quieres hacer algo en el mundo de carbón ya estás como limitado por varios frentes. Entonces, Okay. Muchas para darte... gracias. Muchas gracias, Stan. Para cerrar, queríamos escuchar algunas conclusiones finales de Enrique. Yo quisiera preguntarle por un tema que me llamó la atención, la agresiva política climática que tiene el banco que él representa, cuando el 31% de los préstamos en acción climática hoy, se espera que eso suba al 60% en 2025, alinearse con el Acuerdo de París, y un tema también creo que es muy importante, el tema de las taxonomías de la Unión Europea, y más que eso también la estandarización de las mismas, porque los bancos hoy día, cada uno maneja a nivel individual sus propias taxonomías. Entonces sería bien bueno que, digamos, que existiera algo parecido que pudiera ser replicable en la transformación de las taxonomías para ver en qué puede invertir y no. Y si Enrique, perdón, nos puede contar un poco más su experiencia. Te doy los últimos 5 minutos, Enrique, de nuestra sesión. Excelente, no, muchas gracias. No, realmente, en realidad, lo que acabas de puntualizar es un reto para todos, ¿no? Entre los MDBs mismos, a veces no tenemos criterios parecidos y, por ejemplo, la forma en la que nosotros medimos eso es con lo que le llamamos las EPS, ¿no? Emission Standard Performance, que básicamente es financiamos cualquier proyecto de energía que no sobrepase los 250 gramos por kilovatio hora generado. Entonces ya y es un parámetro, pero si tú te fijas, la taxonomía europea, ello se va incluso más bajo, a 100 gramos, ¿no? Entonces, son cosas que hay que armonizar, estamos en el proceso de armonizarlas y también, obviamente, con grupos de trabajo que tenemos con otros MDBs. Yo quería contar un poco también cómo es que creemos que podemos agregar valor en mercados como el chileno o el sudamericano o en general el latinoamericano. Creemos que, lo había dicho, nuestra adicionalidad, al estar un poco lejos, es en llevar dinero dedicado a energías limpias, pero que sea ventajoso. Entonces, ese dinero lo traducimos en esas dos variables que había mencionado, ¿no? Ojalá a largo plazo y más barato, porque vemos que esa es la demanda que existe. Ahora, ¿eso cómo se traduce a nivel de proyecto? Normalmente lo dejamos a nuestros socios. Tenemos bastantes negocios en el Brasil, por ejemplo, que son de intermediación financiera. Entonces, básicamente tienes un banco regional en el Brasil que quiere financiar proyectos de 5 megavatios, por ejemplo, bajo el sistema de generación distribuida en solar fotovoltaico, y él dice, bueno, si me voy a la banca, el promotor, si va a la banca comercial, pues tal vez sí le financian, pero a precios muy altos y a plazos cortos. Entonces, nosotros posibilitamos ese mercado dándole una línea de crédito a este banco regional y él lo intermedia. En el caso de Chile, seguro que hay varios de estos proyectos que hemos financiado también. Tenemos uno en Chiloé, otra hidroeléctrica en el centro de Chile, que son intermediados por banca comercial, por ejemplo, que está presente en el sistema financiero chileno. Entonces, a ese tipo de intervención nuestra creemos que puede ayudar a mitigar riesgos, digamos, de desarrollo de mercado, ¿no? Entonces, evidentemente comparto las apreciaciones de los dos colegas que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto a estos riesgos, ¿no? Aquí estamos hablando
de una evolución completamente grande de la forma en la que se hacían negocios. Antes se tenían PPAs largos, pero creo que hay que ser creativo, ¿no? De hecho, lo más curioso es que con DNB también, el banco noruego, es un cliente nuestro porque estábamos trabajando en la posibilidad de darles un risk sharing instrument, ¿no? Unos mecanismos de protección con garantías de tal forma de que pueda adecuarse a esta evolución de mercado. Yo creo que eso es muy aplicable en países como Perú, Chile, Brasil, incluso México, para no solamente depender del otro tipo de clientes que tenemos, que son estas grandes utilities, ¿no? Europeas que a nivel de corporación se prestan de nosotros dinero para hacer, digamos, para implementar sus planes de inversión. Yo creo que en ese sentido el reto es muy grande de poder hacer que el financiamiento para esta demanda, digamos, de energía limpia llegue en las características que el mercado lo requiere, pero somos muy optimistas de que esto se pueda hacer. En cualquier caso, ya lo dije, y para terminar, nuestro volumen de recursos para este tipo de cosas en Latinoamérica es casi $1.000 millones de dólares al año. No nos interesa mucho el volumen, nos interesa más el impacto de nuestras intervenciones, y con lo que dije antes también que es importante para nosotros que nuestra prioridad en Latinoamérica y el Caribe es acción climática. Entonces, cualquier proyecto que cliquee todas estas cajitas, ¿no? De acción climática, energía verde, asociada con el Green Deal que tenemos aquí en Europa, pues nosotros muy felices de apoyar. Y además estamos siempre muy felices de cooperar con otros MDBs. Tenemos muchas experiencias comunes con el Banco Mundial, con el IFC, el IDB, y obviamente con bancos también comerciales como DNB y otros que operan en la región. Gracias. Muchas gracias. Arturo, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. Bueno, reiterar un poco la importancia del tema, la importancia que tiene la transición energética y ver un poco que la energía es vista muchas veces como parte del problema, pero yo prefiero ser optimista y es parte de la solución. Hemos escuchado soluciones innovadoras en nuestros tres, digamos, expertos panelistas de cómo esto va a seguir. Hay temas que a mí me llaman mucho la atención, el tema de la continua baja en los precios. Yo hoy día asesoro una comercializadora y los precios, digamos, están cada vez más bajos, los contratos son cada vez más a corto plazo, los vendedores de energía, digamos, las generadoras no quieren asumir mayores riesgos. Por otro lado está el tema de la banca, donde puede generarse un contrasentido de que los bajos precios de la energía, si esto continúa, puede perjudicar al desarrollo de las renovables y en definitiva puede perjudicar a la descarbonización. Para que todo esto ocurra, los precios de la energía tienen que seguir, la descarbonización, digamos, tienen que seguir bajando, pero también tenemos que ir con mucho cuidado y ver cómo esto no afecte el financiamiento de los proyectos. Hay buenos ejemplos a seguir. El tema de las taxonomías me parece que es súper importante, de cómo primero construirlas y después armonizarlas. En ese caso hay que seguir el ejemplo de la Unión Europea que está trabajando muy bien, y también con soluciones, digamos, innovadoras y diría yo precursoras como las que ha planteado Stan y Juan, que se atrevieron a invertir, y el rol de los bancos multilaterales es súper importante porque, como dijo muy bien, me parece que Juan, ellos toman riesgos que la banca privada no toma. Entonces, ahí también yo creo que hay ejemplos a seguir, y también el ejemplo del Banco Noruego, también con su experiencia en Europa y Latinoamérica. Yo creo que nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por continuar desarrollando. Este es un tema súper dinámico, los precios de la energía, digamos, se están moviendo, los contratos, están pasando muchas cosas, y repito lo que decía al principio, yo creo que este panel da para un summit desde diferentes puntos de vista. Me gustaría ver más al sector privado, a los bancos tradicionales, mucho más activo. Creo que hay mucho por desarrollar en el tema de capacity building, de superar esa incredulidad en las inversiones verdes, de ver cómo podemos saltar la barrera de los riesgos y que finalmente, digamos, podamos contribuir hacia un planeta más sustentable. Y también, por último, para terminar, digamos, el rol del gas,
creo que también es importante como combustible de transición. No podemos, como dijo uno de los panelistas, seguir creciendo en renovables si no tenemos potencia, eso no tiene ningún sentido. Y también otro tema que creo que también es importante es el desarrollo de las baterías. Una vez que se solucione eso, yo creo que the game is over, especialmente para el carbón y el diésel. Eso quería terminar y, bueno, dar las gracias a los panelistas por su participación y a Raúl por la organización de este summit. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Juan, Enrique y Stan. Con esto terminamos este panel. Entramos en una breve sesión de networking. Volvemos aquí a las 11:45 hora de Chile, 9:45 hora de Lima, Bogotá, Miami y Washington. Muchísimas gracias y nos vemos en 20 minutos. Hasta luego. Gracias, Raúl. Gracias.